Saludos, yo soy Carlos Diegues en Miami, reportando a propósito de la muerte de Fidel Castro, de su muerte física, como todo el mundo conoce, sobre todo los cubanos nacidos en la isla, y en esta etapa en que nos encontramos, las ideas de Fidel evidentemente van a perdurar, porque es una figura mundial, una figura que es no solamente del continente, ni solamente de Cuba, es un hombre que multiplicó sus ideas y su acción para todo el planeta y sobre todo para aquellos más pobres. Por eso se considera Fidel un humanista. Hoy voy a hablar con Yadira Escobar de nuevo, contando con su equipo de producción. Le he pedido prestado su equipo, pero aquí estamos a través de Hermes América en español, Radio Miami TV, Martianos, a través de Twitter, Facebook, en fin, todas las redes sociales. Yadira ha estado muy cerca de la actividad mediática en los últimos años de esta radio y de nuestro trabajo, y le pedimos con gusto una entrevista que ella aceptó. Entonces le dije, también trae a tus camarógrafos. Así que bienvenida, Yadira, a la Alianza Martiana, a la redacción de Radio Miami. Gracias. Cuando escuchaste la noticia de la muerte de Fidel, la pregunta de la reacción, ¿cómo fue esa reacción? Realmente quien me lo comunica es mi hermano Josh, que él estaba el sábado por la mañana, estaba escuchando la radio de Estados Unidos y empieza a escuchar historias sobre Fidel y se pregunta por qué están hablando de la vida de Fidel, y entonces cuando nos enteramos me lo comunica y al principio yo no lo podía creer. Yo honestamente yo pensé que era una mala broma de la prensa de aquí, que estaban jugando con una hipótesis o algo así, pero entonces descubro que sí, efectivamente había ocurrido lo inevitable, lo natural. Y como estaba hace poco en la televisión diciendo que hay que recordar, el énfasis debemos ponerlo de que Fidel Castro murió de una muerte natural. Yo, como una persona religiosa, yo digo que es una muerte digna, porque no cayó frente a sus enemigos de este mundo. La muerte es una especie de juicio que nos hace Dios, porque somos todavía mortales. Vamos a esperar que algún día no lo seamos, pero Fidel Castro no cayó frente a sus enemigos. La historia sí lo ha absuelto bastante y será más aún absuelto en la historia de su legado, porque aunque hayan cubanos que estén o no de acuerdo con ciertas políticas de él, porque hay que recordar, como estaba leyendo ahora Mujica, que él con Mujica no tuvo mucha oposición, de él no se habló cosas horribles, pero de Fidel sí, porque Fidel se pone como jefe de un movimiento tan radical, porque hubo cambios profundos en Cuba, y es a ese nivel de cambios mayoritariamente positivos y necesarios para proteger la soberanía de Cuba, naturalmente vas a ser enemigos. Y me alegro que me hayas dado la oportunidad de comentar sobre esto, porque yo considero que nadie más en la historia recién, que Fidel vivió más allá del promedio de vida de Estados Unidos, nadie más que Fidel ha cuidado más de la soberanía de Cuba, que para mí es sagrado. Y también la idea de llevar la salud pública a muchas partes del mundo. Sí, o la educación, que muchas veces no se habla de esos ejércitos de maestros, sí, de médicos. Exactamente, el internacionalismo de Fidel en su época fue muy necesaria, y es ahí cuando tú te das cuenta cuán desconectada de la realidad mundial están estos grupos en Miami que están festejando la muerte natural de un líder revolucionario, porque cuántos millones de habitantes del planeta no están enviando sus condolencias al pueblo cubano, no están compartiendo su luto. Muchos grupos desde África, América Latina, Europa, incluso aquí en Estados Unidos, que hasta la propia embajada ya hay personas que han enviado sus flores. ¿Por qué? Porque en todas partes hay grupos que reconocen la labor de Fidel, que sacrificó mucho para llevar a cabo ese proceso tan importante para Cuba. Bueno, Vicente Feliu decía que un líder de la talla de Fidel, como todo líder, es odiado y amado. Pero Fidel ha tenido un amor superior, no solamente por los habitantes de Cuba. Hay que conversar con los analfabetos que eran en América Latina y que hoy saben leer, gracias a esa colaboración de Fidel. Habría que preguntarle también a las familias norteamericanas que sus hijos han estudiado y porque no podían hacerlo aquí en Estados Unidos y hoy son médicos profesionales, o a los cientos de miles de hombres y mujeres de muchos países del mundo
que se han hecho médicos, enfermeras, técnicos de la salud en Cuba estudiando una beca gracias a ese proyecto y ese pensamiento de Fidel Castro. Por tanto, Fidel muere cuando le tocó, no cuando quiso o quisieron algunos, como se sabe, más de 600 atentados que proyectaron para matar a Fidel. Y has dicho una cosa muy hermosa, que él muere de muerte natural. Sí. Y en el orden ya de la juventud, de los jóvenes, aquí en Miami están esperando que ya se acabó el socialismo en Cuba y que ya todo se destruyó. ¿Qué piensas tú realmente? Tú que vives en Miami, aquí en la meca de lo anticubano. Nada más lejos de la realidad. Hay que recordar que Fidel Castro llevaba muchos años ya sin un cargo político en Cuba, pero parece que en Miami hay muchas personas que siguen obsesionadas con Fidel y tenemos motivo para pensar que incluso el exilio no va a poder superar la ausencia del líder histórico, porque se concentraron durante tantos años en simplemente un odio visceral a la figura de Fidel, enmascarada muchas veces a un odio al pueblo cubano, porque yo he escuchado múltiples en ocasiones a personas sinceramente diciendo que no, su problema no es con Fidel, es con el pueblo de Cuba, que lo apoyó, que lo respaldó. Y eso te dice mucho sobre el futuro de Cuba. Hay personas que, se me reafirmó la idea de que hay personas en el sur de la Florida que nunca van a regresar a Cuba y que ya no es posible hablar de reconciliación con estos sujetos, porque el pueblo de Cuba ha tenido el chance ahora de ver cómo reaccionó Miami. Y yo diría que el tema de la reconciliación se ha desplazado, pero durante 200 años más. Tú que eres una joven que muy cerca del tema religioso y de Dios. ¿Esta gente está cerca de Dios? No, porque cuando es la contradicción ahí, que se habla del perdón, de que hay que dejarle a Dios que juzgue a las personas, pero es que ustedes no son Dios. Ustedes tienen que aceptar que como personas que estamos viendo en Estados Unidos, los 11 millones que están allá en Cuba tienen derecho a decidir su propio futuro político. Y no es la responsabilidad de Estados Unidos, del sur de Miami, decidir cuál va a ser el carácter de esa futura Cuba. Bueno, quiso también que aquí estuviera Julio Antonio Mella entre los cuadros, ¿no? Sí. Y que él expresó una cosa muy interesante cuando dijo, hasta después de muerto somos útiles, ¿no? Yo me imagino a Fidel en los pullovers, en las camisas de los jóvenes. Me imagino a Fidel multiplicado hoy más que nunca. O sea, todo para Fidel Castro pudiera empezar una nueva vida ahora, insospechada, incluso para los propios enemigos. ¿Qué tú piensas? Sí, porque es que hay que recordar que nuestra historia, Cuba es una nación muy joven. Tenemos una historia muy cortica. Y duró tanto el proceso revolucionario que ya es parte intrínseca de nuestro carácter nacional. Le guste a alguno de Miami o no, Fidel marcó la historia y es imposible, yo diría que muy irresponsable y hasta cruel, pretender extraer el elemento revolucionario, la figura de Fidel y su trabajo junto a los otros revolucionarios, porque ya es parte del carácter nacional, ya es parte de nuestra historia. No puede ser separado, podrá ser mejorado, pero no ignorado. Y la verdad es que quedará Fidel Castro en un libro de historia bajo una luz muy positiva. Entonces, ¿cómo piensas que se debe recordar a Fidel Castro? Bueno, como él mismo dijo en el 2001, ser revolucionario. Me ha gustado mucho que ahora los cubanos van a poder firmar el contrato donde se reafirma el destino, donde vamos a poder decir, yo quisiera poder estar en Cuba y firmarlo, porque si estuviera en Cuba yo firmaría de que ser revolucionario es no mentir jamás, es enfrentarse a poderosa fuerza, no ir contra tus principios éticos. Eso es bello, es lo más bonito que podemos tener para continuar el legado de Fidel, que más allá del imperialismo tuvo su base en el nacionalismo. Y creemos en el futuro de Cuba. Y hay que decir que revolución en Cuba es ver a los niños con escuelas y con zapatos. Revolución en Cuba es también ir a un médico, a un hospital y que no te pregunten cuánto cuesta. Eso también es la revolución en Cuba. Y es la seguridad con que se vive. No conocemos de los asaltos, de las pandillas organizadas. Eso de solidaridad, eso de compartir los platos, la comida, de fiestar, de vivir, de compartir lo bueno y lo malo, es también la revolución en Cuba y es también Fidel. Eso no se puede tapar con un dedo, tanto sol y tanta luz. Bueno, ¿qué quieres decir al final? Porque
también he tomado tu equipo de producción, no quiero extenderlo tanto. No, Al final de esta nada. conversación desde Miami hablando de Fidel Castro. Bueno, hay cierta preocupación porque yo no dudo que hayan personas que ahora quieran aprovecharse y malinterpretar la ausencia del líder histórico y que van a querer llevar a cabo ciertas reformas apresuradas, cierto chapucería que pudiera sabotear la independencia de la soberanía de Cuba, tratando de acercar al modelo que costó tanto sacrificio construir, acercarlo a este orden mundial de la globalización. Sí, porque hay personas que ahora están soñando con convertirse en oligarca. Hay un riesgo y hay motivos para preocuparse, pero yo tengo la fe total de que no se va a interrumpir la paz social en Cuba. Aunque hayan personas que quieren ahora armar una guerra civil, la verdad es que habrá paz y estabilidad y la revolución continuará. Bueno, como Yadira, yo también tengo la fe y la seguridad y la esperanza, ¿no?, de que Cuba se va a multiplicar en muchos jóvenes, en mucha gente, hoy como nunca, a partir del pensamiento de Fidel. Hay que leerse a fondo ese libro que se llama Un grano de maíz, de Fidel y la religión, que Frei Beto en algún momento, es un momento para leerlo. Es también agradecer desde Miami a todas las muestras de todas las ideologías, religiones, que estamos viendo que están llegando, ¿no?, de saludo, están llegando presidentes, reyes, que están preocupados en Miami porque va el rey de España. Increíble el gueto de Miami. Entonces es un momento, yo diría, que sí, de tristeza, de dolor, Sí. pero es un momento de afianzamiento del propio sistema social cubano. Sí. Porque ahora es que se va a ver la obra justamente que Fidel hizo cuando él no está. Exactamente. Ese es el compromiso, ¿no? Exactamente. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Yo soy Carlos Diegues, acabo de conversar con Yadira Escobar, la chica rebelde, que en estos días hicieron muchas críticas sobre algunos, ¿no?, sobre que yo puse Yadira Escobar y Donald Trump, ¿no? Bueno, pues entonces este video se va a llamar Yadira Escobar y Fidel Castro. Yo soy Carlos Diegues desde Miami.